Buenas tardes, espero que estén todos bien. Hoy vamos a ver este paso que es definir tu vehículo. Es el último paso que hay que hacer antes de antes de ir al banco. Y es un paso muy importante, porque básicamente es definir el vehículo en la cual vas a llegar a tu destino. O sea, el vehículo, como dijimos, es el avión de inversiones, de lo que vamos a llamar. En la jerga técnica, ya, porque si van al banco y le piden por un avión de inversiones, no van a saber de qué estás hablando, se llama un portafolio de inversiones y es lo que vas a usar para invertir tus ahorros. Entonces, la primera cosa, antes de hablar un poco el qué, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Quiero pasar algunos minutos hablando sobre el por qué. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué funciona esto? ¿No? Porque me parece que es algo nuevo para todos y capaz es algo que bueno, es importante entender el por qué funciona esto, ¿no? Entonces, si uno primero piensa en un avión de verdad, sabemos que volar, o sea, capaz al principio la gente pensaba que era un milagro, pero después nos dimos cuenta que había una razón científica, ¿no? Que hace que los aviones vuelan, que básicamente tiene que ver con la interacción entre lo que es las alas, el avión en sí, la aeronave y el aire, ¿no? Que hay razones científicas que explican por qué los aviones pueden volar y por qué no caen del cielo. Y lo mismo pasa también cuando invertimos. Hay una razón económica que es bien clara, que también se basa en la interacción de dos factores, o sea, las empresas por un lado y los inversores por otro. Entonces, la primera cosa es, ¿qué es una empresa? Una empresa básicamente es un grupo de gente, grupo de personas que se juntan para, de cierta forma, combinar su capital humano. Su capital humano es la parte de conocimiento, creatividad, empeño que tenemos todos. Estos, las personas lo juntan y forman una empresa para hacer algo. No, esa empresa para financiarse básicamente tiene que tener dinero y ese dinero viene siempre de dos tipos de inversores. Los inversores lo que hacen es aportan capital financiero para que las personas con su capital financiero pueden agregar valor y con la esperanza que a lo largo del tiempo, haciendo eso, que la empresa después le va a devolver más dinero que aportaron al principio. Entonces, las empresas básicamente usan este dinero para generar un valor agregado y parte de ese valor agregado después usan para repagar a sus inversores. ¿No? Ellos, o sea, venden cosas, generan capital financiero, parte de eso lo usan para pagar a sus trabajadores, sus impuestos y finalmente pagan a sus inversores. Entonces, si pensamos en la parte de inversión, o sea, nuestros aviones de inversión tienen básicamente esos dos componentes, o sea, que son, la primera parte es el motor del avión que vamos a ver son inversiones en acciones de empresas, las empresas más importantes del mundo. Vamos a hablar un poco más adelante exactamente qué es eso, pero es una inversión en la parte accionaria, ¿no? De la empresa. Y la segunda parte, el segundo componente importante es el fusilaje, que son básicamente inversiones en bonos, en instrumentos de renta fija, que pagan cerca de la tasa tranquila. Vimos la semana pasada que, bueno, si busco una tasa muy alta, esa tasa es muy riesgosa, pero esa inversión es muy riesgosa, pero si invierto y quiero invertir en forma segura en la parte de bonos, lo que voy a hacer es siempre buscar una tasa cerca de la tasa tranquila, porque es esa tasa que me asegura que el bono me va a pagar al final. Entonces, para explicar un poco estos dos componentes, tenemos los bonos, ¿no? Que, como dijimos, es el fusilaje del avión, y cuando uno es bonista, uno actúa de cierta forma como banco. Yo presto dinero a una empresa. Y por ese préstamo normalmente se recibe una renta fija, una tasa fija.
Y normalmente se recibe también, hay un vencimiento de ese préstamo y al final de ese vencimiento debería recibir mi capital de vuelta. Y finalmente, porque todo esto se promete la tasa fija, se promete también el capital y porque también estoy cerca de la tasa, es un préstamo o un bono seguro, ¿no? Normalmente el rendimiento que voy a tener va a ser muy predecible porque me va a prometer una cierta tasa anual, semestral o mensual y a su vez voy a tener, entonces va a ser muy predecible esa renta que recibo, pero también va a ser bajo. La otra parte son las acciones y cuando uno es accionista de la empresa, básicamente uno actúa como dueño. O sea, yo soy dueño de parte de la empresa y los dueños de cualquier empresa reciben todo lo que queda. O sea, se recibe lo que se llama la parte residual, que básicamente es todo lo que la empresa no usa para pagar a otros. Entonces, ellos reciben básicamente lo que queda después de pagar los bonistas. No, la empresa nunca le promete pagar de vuelta, ¿no? O sea, su capital, lo que tiene que ser para salir de la empresa es vender sus acciones a otros para recuperar su capital. Y normalmente las accionistas, porque ellos no reciben una promesa ni por la renta ni por el capital final, reciben un rendimiento alto, pero mucho más variable. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto, porque me parece que es algo que generalmente no se mira, pero es la base de todo lo que tiene que ver con inversión. Entonces, vamos a mostrar cómo la empresa interactúa con estos dos tipos de inversores. Entonces, la primera cosa que tiene que pasar es alguien tiene que tener una idea. Como, por ejemplo, Coca-Cola. Aquí capaz, o sea, no estoy diciendo que Coca-Cola es la mejor idea que existía en el mundo. Uno puede decir que realmente Coca-Cola no agrega mucho valor al mundo, pero bueno, lo que yo lo escogí porque creo que es una empresa bastante sencilla de entender. ¿Qué hace Coca-Cola? Coca-Cola básicamente lo que hace es toma azúcar, agua, colorante y una botella de vidrio plástico, lo mezcla y lo vende. Y obviamente a un precio mucho más alto que el precio que ellos necesitaban para comprarlo. Entonces vamos a usar este ejemplo para entender bien cómo es que la empresa, qué hace la empresa y cómo logra la empresa pagar primero a sus bonistas y después a sus accionistas. Entonces, esa idea, como dijimos, la idea que creó esa empresa para agregar el valor, le permite, primera cosa, vender sus productos a un precio más alto que sus costos. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de $100, ¿no? La empresa vende esa botella de Coca-Cola en $100, o sea, y que sabe que, bueno, que básicamente es mayor en su costo. Vamos a asumir en este caso que sus costos son 40. Entonces, la empresa de forma, después de vender su producto de un año, termina con una ganancia operativa de 60, que son 100 menos 40. Con esos 60, la primera cosa que hace es, esos 60 incluye, bueno, ya pagó a sus trabajadores, ya pagó todos los productos, las materias primas, todo lo que tiene que pagar para la empresa. Entonces, lo que queda después, básicamente, se usa primero para pagar los bonistas. Vamos a asumir en este caso que los bonistas tienen reciben un monto de 10, ¿no? Que es la renta que la empresa le prometió. Entonces paga esos intereses de 10 y termina con una ganancia después de intereses de 50, que son 60 menos 10. Bueno, esos 50 después tienen que pagar otro. ¿Quién tiene que pagar? El gobierno. Entonces el gobierno normalmente se paga impuestos sobre las ganancias después de intereses. Normalmente no hay que pagar solo los intereses. Entonces vamos a asumir acá que como en Uruguay y en mucha parte del mundo los impuestos son 30% de esa ganancia, entonces ahí la empresa va a tener que pagar 15, que son 30 sobre 50, ¿no? Y va a terminar con 35. Esos 35 es lo que queda para los accionistas, ¿no?
Entonces, la primera cosa que tenemos que entender acá es como que las accionistas reciben más que los bonistas, ¿no? En un año promedio, como en este año que estamos hablando ahora, los accionistas recibían 35 y los bonistas 10. ¿Tá? O sea, y eso típicamente es así. Los accionistas a largo plazo siempre ganan más. Pero también ganan más porque tienen que estar dispuestos a mayor variación en esa ganancia. Algunos años van a ganar más y otros años van a ganar menos. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a asumir que tenemos un año muy malo, ¿no? Por ejemplo, este año, para muchos productos fue un año muy malo, donde las ventas no eran 100, sino 60, y los costos no cambiaron mucho. Entonces, ahí, en vez de tener 60 de ganancias operativas, la empresa solamente tiene 20, tiene que igual pagar los bonistas los 10, ¿tá? Entonces, después de los 10, tenemos 10 que queda, digo, sacamos los impuestos, que también siempre tienen que pagar, van a pagar menos impuestos, pero tienen que pagar, y los accionistas quedan con 7. Entonces, eso es un año malo, pero también podemos tener un año bueno, donde la empresa vende mucho más de 100 y tiene ganancias operativas mucho más altas. Los bonistas igual ganan ganan 10, perdón, y los accionistas ganan básicamente, bueno, el 56, que es después de los impuestos. Entonces, aquí vemos que en promedio los accionistas van a ganar más, pero tienen que estar dispuestos en algunos años de ganar mucho menos. ¿Tá? Entonces, de ese número de 35, vamos a usar el promedio acá. Esto es lo que ganó la empresa, los 35, ¿no? Entonces, ahí para saber cuánto gana cada accionista, tenemos que saber cuántas acciones o cuántos accionistas son. Sí, por ejemplo, y se divide de cierta forma este monto dentro de los accionistas, entre los accionistas. Entonces, si hay 10 accionistas, quiere decir que cada accionista va a recibir, 10% de 35, ¿no? O 3,5 por accionista. ¿No? Esto se llama ganancia por accionista, que es un término que se escucha mucho, ¿no? En inversiones. Entonces, después tenemos que ver, bueno, cuánto es el rendimiento, qué retorno recibió cada accionista. Y eso va a depender de cuánto pagó o qué valor tenía el accionista, cuánto valía su acción al principio de ese periodo. Entonces, si cada accionista gana, recibe 3,5, ¿no? Como vimos en el otro ejemplo, quiere decir, si pagó $10 o para esa acción al principio de año, quiere decir que va a tener 35% de rendimiento, ¿no? Si pagó 100 en vez de 10, su rendimiento va a ser 3,5. O sea, el rendimiento o el retorno que recibe el accionista va a variar en base al precio, ¿no? Inicial de esa acción. ¿Da? Entonces, ese es el primer tema, o sea, la ganancia por accionista cambia con los años, y cambia año a año, dependiendo cómo le va a la empresa, y también cambia el rendimiento por accionista en base al valor de la acción al principio del periodo. ¿Da? Entonces, la otra cosa que quería decir es que el rendimiento, si uno invierte en una empresa, y bueno, uno no hace nada sino espera, ¿no? Y el mundo crece, vamos a asumir en este caso que el mundo crece 3% y hay inflación de 2%, también el rendimiento genuino, la ganancia genuina que genera esa empresa, si la empresa también crece en la misma medida que crece el mundo, también a lo largo del tiempo va creciendo. Eso lo vemos acá. Si inicialmente el primer año por accionista era 3,5, al segundo año va a ser 3,68, si crece un 5%, como dijimos previamente, y en el tercer año vamos a tener 3,85. O sea, la ganancia de las empresas también, no solamente uno recibe una ganancia, sino que a largo plazo esa ganancia, tiende a crecer. Obviamente, si invertimos en una empresa,
tenemos un riesgo, ¿no? ¿Qué es el riesgo que corremos? Que esa empresa deja de agregar valor, ¿no? Entonces, hay una forma de evitar este riesgo, ¿no? Que es básicamente si invertimos en todas las empresas, ¿no? Si invertimos en todas las empresas, no corremos este riesgo porque ya diversificamos entre los miles de empresas en el mundo. Y eso es algo que vamos a ver que es bastante sencillo hacer. Y en inversiones es algo importante, porque cuando yo apuesto, cuando yo invierto en una empresa, o como bonista o como accionista, estoy asumiendo un riesgo específico sobre esa empresa, pero si lo que yo hago es compro todas las empresas, mi apuesta es diferente, básicamente estoy apostando que el mundo va a seguir. Y hemos visto que en general, aún en situaciones muy malas, hay empresas, por ejemplo, ahora que durante el virus de COVID había empresas que han tenido mucho dificultad, hay empresas que han entrado en bancarrota, pero pues hay otras empresas, por ejemplo, Zoom, o otras empresas que venden herramientas tecnológicas que le han ido muy, muy bien, porque justamente esa situación de crisis le generó a ellos una gran oportunidad. Entonces, cuando pensamos en invertir, es importante, básicamente no apostar a una empresa específica, sino buscar una inversión mucho más diversificada, que es invertir básicamente en todos los países y una gran cantidad de países en todo el mundo. Entonces, este rendimiento, ¿no? El rendimiento genuino es el motor de los aviones de inversión. O sea, entonces, porque la semana pasada quedamos en que, obviamente, si uno invirtiendo en rentas altas no era una buena solución, porque cuando uno tenía una renta alta, esa renta alta ya básicamente suponía una alta probabilidad de que uno iba a perder todo el capital que uno invertía. En la parte en acciones, ¿no? Uno puede generar una renta alta sin tener ese riesgo de que puedo perder todo mi capital, ¿no? Entonces, esto lo vemos, esto es una gráfica que saqué información desde 1871 y lo que hice acá fue calcular el retorno, el rendimiento promedio de las acciones, como vimos que es la ganancia por accionista sobre el precio inicial de esas acciones make sure they can hear. Y lo mostré acá por década, no sé, es un promedio por década, por ejemplo, en el primer década de 1871 a 1880, se ganaba básicamente anualmente, un promedio anual de algo como 9%. Entonces eso muestra las distintas décadas básicamente hasta la última década, que es 2010 a 2019, ¿no? Y aquí vemos las acciones y, la rentabilidad que tenían, que es, como dijimos, alto y variable. ¿Tá? Al lado aquí pongo los bonistas. ¿Cómo ganan los bonistas? Los bonistas también es algo variable, pero mucho menos. Y uno ve que en general los bonistas ganan mucho menos que los accionistas. No en todos los periodos. Vimos que hay 2 periodos o 3 donde en 1910, ¿no? En la década de 1910, la década de 1930, que era la gran crisis accionaria de la bolsa en los Estados Unidos, y también en 2010, en el año 2000, donde tuvimos la crisis tecnológica y también la crisis de 2008, donde los accionistas ganaron menos en promedio que los bonistas. Pero en general lo que vemos al revés, que las accionistas ganan mucho más. ¿tá? Y además vimos que en una década, cuando ya ganaron muy poco, a la otra década ganan un montón, ¿no? Y este azul finalmente es inflación, que también va variando con los años. Vemos hay ciertas décadas donde tuvimos deflación, no inflación, y vemos que también en general la inversión accionaria también gana inflación, que en muchos casos la parte de bonos no gana. Entonces, por eso esta parte, la parte accionaria, es el motor, es donde se genera de cierta forma los retornos altos que necesitamos para tener que ahorrar menos y para también terminar con capital al final.
Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué logro estos retornos más altos? Y hay una razón, y es porque hay otro rendimiento que también influye a corto plazo. ¿Qué es ese rendimiento? Es lo que yo llamo el rendimiento especulativo, que es básicamente a corto plazo. Hay muchas emociones que tienen que ver con invertir en acciones y uno ve que, por ejemplo, en este dibujo, donde hay momentos cuando la gente se levanta y quieren vender, todo el mundo junto, que es un poco lo que está pasando en este momento en el mercado, que hay una baja que estamos sufriendo, que tiene que ver con esto. Un día, no sé por qué, pero la gente se levantó más pesimista el día anterior, empezaron a vender. Y hay otro momento cuando todo el mundo quiere comprar. Entonces, eso genera, de cierta forma, movimientos, ¿no? A corto plazo en la bolsa, que es la parte que uno tiene que soportar para justamente ganar este rendimiento genuino. Entonces, a corto plazo, ¿no? Tu rendimiento, lo que tú vas a ver al fin del año o fin del mes o lo que sea, va a ser la combinación de estos dos rendimientos, el genuino que vimos al principio, el especulativo. Porque obviamente el valor de tu inversión, del precio de tu inversión va a ir variando con el tiempo. Vamos a dar un ejemplo de esto. Vamos a asumir que el accionista, como vimos en el otro ejemplo, había una ganancia genuina por accionista de 3.50 y el precio empezó con un precio de 100, pero después durante el año el precio subió a 110, entonces aquí vemos que hay una suba de $10, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sumar el 3,5 más 10 me da 13,5 y si voy a tomar mi rendimiento sobre el 100 inicial, ¿no? Que me da que en este año gané 13,5. El segundo ejemplo es ¿qué pasa si baja? Bueno, lo mismo que ganó 3.50 al principio, pero baja de 100 a 90. Entonces tenemos el tema al revés acá, que hay una baja de 10. Entonces aquí también vamos a tener genuino 3.50 menos 10 de especulativo, que me da negativo 6,5 y ahí voy a tener un rendimiento negativo por el año de 6,5. Entonces vemos que a corto plazo domina ese rendimiento especulativo. O sea, porque los precios mueven mucho más, son mucho más variables que las ganancias en las empresas. Y esto lo vimos en marzo, ¿no? Que aquí le dejo un poco correr lo que eran los días entre agosto de 2019 empezó en marzo a bajar un montón, ¿no? Que era la crisis, cuando salió la crisis coronavirus. Y después entre marzo y julio empezó a subir. ¿Tá? Y aquí vemos un poco lo que pasa. Esto pasa todos los días en el mercado. ¿Tá? Entonces aquí, por ejemplo, en marzo tuvimos una baja que era desde la suba, la parte más alta inicial, a la parte más baja, hubo una baja del 34% en más o menos de 2 meses. Y después entre marzo y hace unos días tuvimos una suba, de vuelta una recuperación total y una suba de 19,8. Y ahora de vuelta estamos en algunos ajustes a la baja. ¿Da? Entonces eso es un tema que uno ve todos los días en el mercado. ¿Da? Y después, conjuntamente con esto, vemos cosas así. Abrimos el diario y el diario dice cosas como, Dow Jones se desploma 3.000 puntos en el peor día de Wall Street, o pánico hunde las bolsas en caída libre, ¿no? Y esto era un diario del país de España, el IBEX, que es el índice de España, se desploma un 14,6%, el mayor batacazo de su historia. Buenas titulares. Y después, siempre junto a estos titulares, vemos fotos así. No sé dónde lo encuentran, pero encuentran a la gente llorando, asustado y no creyendo lo que le estaba pasando.
Entonces, esto es la parte como emocional que, de cierta forma, si uno invierte en acciones, tiene que, de cierta forma, soportar. Lo que sí es importante entender que este retorno especulativo a largo plazo no importa. Porque a largo plazo, los años buenos, las subas, básicamente se matan de cierta forma con las bajas y viceversa. Y aquí vemos en ese cuadro, vemos, bueno, estos son, yo puse 4 décadas, porque después puse el promedio de 1870 a 2019 que vimos antes, donde uno ve que los retornos genuinos sí varían año a año. Estos son promedios anuales. Los especulativos, lo que uno ve es que hay veces hay subas y hay otras veces que hay bajas, ¿no? Pero lo que uno ve a largo plazo, que las subas y las bajas básicamente se compensan. Entonces, si yo invierto a largo plazo y ignoro todo este tema de las noticias y las fotos y todo, digo, básicamente me quedo con ese retorno genuino, que es lo que básicamente es bastante seguro, ¿no? Entonces, aquí lo vemos que dentro del retorno total durante este periodo, solamente un 0,5% al año fue por un cambio de precio. El resto básicamente era retorno genuino. Y eso es importante porque lo que uno ve a largo plazo es esos tres retornos, el rendimiento de precio, cuando cambia el precio, y el rendimiento genuino, básicamente los dos rendimientos convergen con el tiempo, ¿no? Y eso es para mí el gran lección que uno tiene que hacer y que uno tiene que creer, ¿no? Para poder invertir bien como accionista. Entonces, aprender a ser accionista es la clave. O sea, si uno quiere realmente lograr lo que dijimos antes, una jubilación digna, ¿no? Y también vivir más o menos bien durante sus años de trabajo, porque vimos el otro día, bueno, si yo quiero, para poder hacer las dos cosas bien, de cierta forma, y si no invierto, voy a tener que ahorrar mucho, que quiere decir que, bueno, voy a tener que vivir peor ahora para vivir mejor en el futuro. Pero también vimos que si puedo lograr retornos o rendimientos más altos, ya puedo vivir mejor ahora y también vivir mejor en el futuro. La única forma de hacer eso a largo plazo es entendiendo cómo invertir como accionista, ¿no? Entonces, y vimos las diferencias en retorno. Básicamente estamos hablando que hay capaz, se duplica, ¿no? A largo plazo la diferencia entre lo que uno gana como accionista y uno gana como bonista. Entonces, si es tan sencillo, ¿no? Esto, ¿por qué no lo hace nadie? O sea, ¿por qué nadie en Uruguay lo hace, ¿no? Bueno, la primera razón, de mi punto de vista, es que, de punto de vista en los diarios, y, o sea, lo que uno ve, esto es muy aburrido, ¿no? Y no vende, ¿no? O sea, si pensamos que, bueno, nadie leería los diarios ni no escucharíamos los distintos noticieros, lo único que nos pueden decir es que no pasa nada, ¿no? Entonces, todo este movimiento en la bolsa a corto plazo genera momentos de noticias, ¿no? Que obviamente los diarios y otros usan para vender sus diarios, ¿no? Entonces, el ser humano nos gusta, de cierta forma, la emoción y obviamente la bolsa nos provee eso, ¿no? Y entonces, hay una primera razón que es eso, que los medios, de cierta forma, están muy focalizados en estos movimientos a corto plazo, en lo que ellos escriben y por escribir, bueno, mucha gente escucha y se asusta y hacen al revés de lo que tienen que hacer. Pero hay otra razón que después vamos a hablar más adelante, la semana que viene, cuando hablamos sobre cómo convertirte en un comprador, un viajero frecuente, que es el tema de la industria. O sea, también es cierto, o sea, esto lo que le estoy diciendo no es secreto. Todos que trabajamos en la industria, todos los profesionales que sabemos algo, sabemos esto y lo sabemos hace mucho tiempo.
Y a la industria conviene tener una cantidad de personas que venden cuando la industria quiere comprar y compran cuando la industria quiere vender. ¿Cuándo quiere comprar la industria? Cuando están muy bajos los precios. Entonces, si yo puedo, de cierta forma, ayudar a asustar una cantidad de inversores que son que tienen menos conocimiento, eso de cierta forma me da una oferta de acciones a precios muy bajos en el momento que quiero. Y al revés, si yo quiero de cierta forma hacer salir, o sea, generar una ganancia y salir las acciones cuando son muy altas, bueno, si yo genero de cierta forma que las personas se ponen eufóricas y compren cosas que a valores muy altos, obviamente también me permite como industria aprovechar de esa situación. Y hay mucho de eso en nuestra industria. Es algo que si uno invierte, nos tenemos que dar cuenta que la industria la necesitamos para invertir, pero no es nuestro amigo. Entonces, siempre tenemos que estar pensando, ¿no?, del porqué de las cosas y asegurar que no estamos jugando el juego de cierta forma que la industria financiera quiere que lo juguemos. Y básicamente hay otro juego que podemos hacer que es muy sencillo, pero básicamente, como dice acá, tenemos que pensar diferente. Y básicamente es pensar al revés de lo que pensamos hoy. ¿No? ¿Qué es al revés? O sea, la primera cosa es que tenemos que dejar de buscar rentas altas seguras. Como la semana pasada dijimos, rentas altas seguras no existen. Hay mucha gente que nos promete rentas altas seguras, pero como vimos en la sesión sobre rentas altas, nos dimos cuenta que la mayoría de esas rentas altas no tenían ninguna justificación económica. Y cuando no tiene justificación económica, a largo plazo voy a perder. Y entonces, y eso yo entiendo que si vas a hacer eso, es mejor no invertir nada, porque por lo menos vas a quedar con tu capital. Entonces, esta idea que alguien me puede prometer que sabe lo que va a pasar y que me puede asegurar una cosa muy alta es mentira, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que hacemos como seres humanos es aceptar, ¿no?, que nadie sabe exactamente qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y este es un dibujo que me gusta mucho, que encontré hace unos años, que dice este señor hablando con el otro señor, que dice, bueno, siempre hay un elemento de riesgo, nadie tiene la bola de cristal. Bueno, yo tengo una, pero nadie sabe cómo funciona. Y yo creo que nosotros, los seres humanos, esto lo sabemos en nuestro corazón de corazones, sabemos que no sabemos exactamente lo que va a pasar. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es, en vez de fingir o en vez de vivir bajo la ilusión que hay alguien que no puede, o sea, decir lo que va a pasar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es prepararnos para enfrentar la incertidumbre. Y la verdad es que los seres humanos sabemos hacer esto bastante bien. Si uno piensa un poco lo que está pasando ahora y todo lo de coronavirus, ¿no? Digo, y uno ve lo adaptable que somos como especie, ¿no? Y cómo hemos logrado, de cierta forma, cambiar de un día para otro nuestras vidas y sobrevivir, y una forma donde también, digo, mucha gente está prosperando, uno tiene que decir, bueno, esto es algo que solamente el ser humano lo puede hacer, ¿no? Entonces, es mucho mejor, inversiones es fundamental, en vez de pensar, o sea, creer que no hay incertidumbre o que quiero que alguien me promete que no haya incertidumbre, lo que tengo que hacer es prepararme para enfrentar esa incertidumbre. Entonces, ¿qué son las cosas que debemos hacer? Primero es asegurar, de cierta forma, que el vehículo que uso es apto para enfrentar lo que viene. Y no importa lo que viene. O sea, y si uno piensa un poco en cómo son los aviones, o sea, los aviones cuando se construyan, nadie sabe cuándo va a haber turbulencia, ¿no? Pero se construyen los aviones para que aguanten cualquier tipo de turbulencia. Y por eso, aún cuando hay tormentas muy fuertes, o sea, en general, los aviones siguen volando, porque están hechos de antemano para lograr ese
para soportar esa variación, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer cuando nosotros invertimos, cuando armamos nuestra cartera, cuando armamos nuestros vehículos, tenemos que asegurarnos que ese vehículo, aunque no, si entra en fuerte turbulencia, lo más probable es que va a bajar y puede bajar mucho, pero que ese vehículo no va a chocar, ¿no? Y eso es un poco lo que vimos el otro día que decía Markowitz, ¿no? Decía que el portafolio tiene que ser equilibrado y proporcionar al inversor protecciones y oportunidades, ¿no? Con respecto a una amplia gama de contingencias. Básicamente lo que está diciendo de eso, armemos carteras que aguantan y que tienen de cierta forma la capacidad de crecer a largo plazo debajo básicamente cualquier tipo de contingencia, ¿no? Entonces ese es el primer tema. O sea, para invertir bien hay que pensar que las cosas pueden ir mal antes. Y armar un avión, o sea, armar tu vehículo para tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Y hay otra parte que es importante cuando uno invierte, que siempre lo pongo, que es eso. Para invertir bien hay que tener fe, ¿no? ¿Fe en qué? No en una empresa, no en una apuesta, no en una cosa específica. Tengo que tener fe en la capacidad humana de prosperar a pesar de la incertidumbre. Y como vimos, creo que estamos en este momento en un ejemplo muy claro de eso y lo bueno que somos como especie en hacer esto. Entonces, yo tengo, estos están en mi libro, mis 3 reglas, de cierta forma, de los aviones, de cómo aseguras que tu avión es apto para viajar, para volar. El primero es que si no sos experto, no debes armar tu avión. Debes comprar un avión ya hecho por un experto, ¿no? Porque quienes saben cómo hacer eso son personas que están entrenados en cómo construir aviones de inversión, exactamente como tenemos en el avión de verdad. Nosotros no salimos a armar nuestro propio vehículo, pues si queremos volar, ir a viajar en avión, o sea, o compramos un avión o subimos a un avión comercial que ya sabemos que está construido correctamente. Ese es el primero. La segunda cosa que es importante, que lo vimos también la semana pasada cuando estábamos hablando sobre distintos tipos de opciones, es asegurar que yo puedo desempagarme, puedo salir de la inversión en cualquier momento sin multas o demoras. Yo veo mucha gente invertir en cosas sin leer la letra chica y después terminan teniendo que darse años o también pagando multas muy importantes para poder salir. O sea, no solamente necesitamos aviones fuertes, sino también necesitamos, nuestras vidas pueden cambiar de un día para otro. O sea, no sé, mañana, no sé, podrías tener a alguien que tiene una enfermedad grave, que tiene, no sé, ir a los Estados Unidos o a otro lado, o Brasil para tratarse. Entonces, uno puede también necesitar comprar una casa. Hay 1000 cosas que puede pasar en la vida que no tenemos todo previsto. Entonces, yo necesito asegurar que este dinero que tengo invertido lo puedo sacar y el monto que tengo ahí lo puedo sacar de forma fácil y además sin tener que pagar multas. Entonces, esa es la segunda parte, una regla importante. Y hay una tercera regla, que es esta, que es que debes asegurar que sos dueño de tu avión. ¿Y qué quiero decir de esto? Que no debes pedir prestado para invertir. Porque si tú pedís prestado para invertir, porque hay mucha gente que dice, bueno, si yo pido un préstamo y es una tasa baja, después lo invierto en el mercado, a largo plazo voy a ganar mucho más, ¿no? Y puede ser, pero también lo que puede pasar es que si en medio baja tu cartera, ¿no? Y baja por debajo de un porcentaje de lo que ellos exigen, lo que terminan haciendo es liquidando básicamente todas sus inversiones y quedándose con todo tu capital. Entonces, de mi punto de vista, si sos inversor común y corriente, no deberías nunca tomar crédito para usarlo para después invertir. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante también, el por qué los bancos y corredor de bolsa a veces te dan esto como solución y otra vez te voy a decir que no es para ti, es más bien para ellos, ¿está? Pero es una cosa que yo tengo una regla muy, muy clara en ese sentido, nunca lo hice y cuando veo gente que lo haga, mi primera recomendación es, bueno, vender lo que tenés que vender para salir del crédito, porque es muy peligroso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenés que hacer para armar
para asegurar que tu avión está apto. Pero hay otro tema que también que tienen que hacer, es también tener que trabajar con tu propia cabeza. Porque también tenemos que prepararnos, ¿no?, psicológicamente para soportar la turbulencia. Una cosa que me ha dado cuenta, especialmente en los países latinos, donde la gente está muy acostumbrada a esta idea de renta, que, o sea, como no entiende cómo funciona la turbulencia y no prevén la turbulencia, entonces cuando hay turbulencia se asustan mucho. Y eso es un tema de cabeza. O sea, si yo, en vez de pensar que voy a siempre tener 4, pienso que no, voy a tener 10, -2, 5, 8, -1, ¿no? O sea, es como entrenar mi mente de pensar diferente sobre cómo vienen esa serie de retornos. Y eso es un tema de entrenamiento mental, ¿no? Y es una cosa que también dijo Markowitz, ¿no? Que dice, se puede crear el mejor portafolio en el mundo, pero no importa si las personas no mantienen sus inversiones. Una cosa que tenemos que darnos cuenta es que cuando baja mucho, no puedo vender. Tengo que quedarme sentado, tengo que tener el cinturón abrochado y me quedo ahí hasta que en algún momento mi inversión, si estoy otra vez en un avión que está apto, está seguro y está fuerte para soportar esta turbulencia, si espero, en algún momento va a empezar a subir de vuelta y voy a recuperar lo que se perdió y más, ¿no? Entonces, eso es la otra cosa que tenemos que hacer, que es esa idea de, bueno, ¿cómo preparo mi mente? Y básicamente, preparar tu mente para mí tiene dos cosas. La primera cosa es hacerte un plan, entender por qué estás arriba del avión, eso lo vamos a ver ahora, porque obvio, si yo sé que es lo que tengo que hacer para llegar, es la única forma de llegar, yo voy a estar dispuesto a quedarme. Si no sé por qué estoy volando y entro en una tormenta grande, voy a querer saltar del avión, que es obviamente lo que no se puede hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer como pasajeros, ¿no? Es, dado que hay otro que me va a construir el avión, hay dos decisiones importantes que tengo que hacer como pasajero, ¿no? Que tienen que ver con esta idea de turbulencia, ¿no? Y estas son las dos decisiones. La primera es definir entre un avión o dos, ¿no? Si necesito un avión o necesito dos aviones. Y el segundo es cuán grande quiero, qué tamaño voy a tener de motor. Entonces, el un avión o dos básicamente depende de mis objetivos, ¿no? Entonces, depende si necesito de cierta forma retirar dinero ahora o al corto plazo. Yo siempre pongo un plazo de 5 años. Si necesito sacar dinero de 5 años en 5 años o menos, ese dinero tendría que estar apartado, porque es como un vaso de agua, ¿no? Yo no puedo estar llenando el vaso y tomando el vaso en mi momento. O tengo que tomar agua o tengo que llenar el vaso, no puedo hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, eso vamos a ver con los ejemplos que vimos ayer, o el jueves pasado teníamos Pepe y Ana, no sé si recuerdan, que eran los jubilados, que tenían 65 años, ¿no? Y bueno, ya estaban jubilados, querían tener empezar a vivir de sus inversiones de $300,000. Y teníamos Matías y Camila, que era una pareja joven, que tenían 30 años y ya estaban empezando a ahorrar para su jubilación. Entonces, aquí vimos, o sea, que estas dos personas, o sea, tienen necesidades diferentes, ¿no? Y los aviones, o sea, las estructuras de nuestros aviones deben de cierta forma reflejar estas diferencias. Entonces, en el caso de Matías, Camila y Matías, ellos están lejos de su meta, del momento de la verdad, el MDB, que como lo pongo ahí, ¿no? Tienen mucho capital humano, no necesitan retirar dinero, tienen tiempo, tienen que ir lejos. Entonces, Matías y Camila necesitan un solo avión de crecimiento, ¿no? Porque necesitan básicamente un único vehículo. Tenemos Pepe y Ana, que están en otra situación en su vida, ya llegaron al momento de la verdad, tienen poco capital humano, tienen mucho capital financiero para ellos, y lo que quieren empezar a hacer es retirar. Entonces, dado que ellos ya van a empezar a retirar de forma, o sea, anual, ¿no? Y a corto plazo,
ellos van a necesitar 2 vehículos, ¿no? Van a necesitar un vehículo que es su avión de retiro, ¿no? Que donde se aparta 5 años de retiros, y el otro, y un avión de crecimiento que va a tener la otra parte. Aquí lo veo eso, o sea, si Ana y Pepe, como dijimos, tenían $300,000, tienen los 12,000 por 25. Ahí lo que voy a hacer es separar esto en 2 carteras diferentes, uno de 5 años, de que va a ser su cartera de retiro, ¿no? Que son 12 por 5, que me da 60, y eso lo voy a poner en una cartera. Después la otra cartera va a tener el resto, 240, que va a ser la cartera de crecimiento. Entonces, la idea un poco de esto es que uno va usando el dinero de su cartera de retiro, que está básicamente invertido en un 100% fusilaje o 100% bonos de alta calidad. Entonces, se mantiene su valor y las personas saben de dónde van a sacar el dinero que necesita para vivir, y después el resto está invertido en una cartera que puede crecer, ¿no? Y puede aguantar. Si hay una baja en media, no pasa nada, porque las personas tienen, adelante, tienen 5 años para financiar sus gastos apartados. Entonces, eso es un poco lo que tiene que ser alguien que está en una etapa de retirarse. Todos, como dijimos, tanto Pepe, Ana, como Camila y Matías, necesitan una cartera de crecimiento. Entonces, y eso es la otra decisión importante que tenemos que hacer, que es definir el porcentaje de motor que quiero usar, sabiendo que si tengo más motor, voy a tener más regalo de reversión, ¿no? Y ese motor más regalo me va a permitir, si soy joven, voy a tener que ahorrar menos, ¿no? Durante mis años de trabajo, para llegar a mi número, al mismo número. Y si soy jubilado, lo que va a permitir es, a largo plazo, voy a quedar con saldo mayor al final que si no, ¿no? No impacta el retiro, impacta cuánto dinero, el saldo que tengo al final si soy jubilado. Entonces, aquí estoy con, estos son los porcentajes que vamos a ver ahora, que tenemos en la aplicación, que son porcentajes históricos desde 1929, promedios anuales, que muestra cómo se va aumentando a largo plazo, o sea, cómo se van aumentando los retornos en base a el tamaño del motor. O sea, si tengo 30% de motor, el retorno promedio histórico, asumiendo un 2% puse de costo acá al año, me daba 5,29, y bueno, si llego a 100% de acciones, ya estoy en un 10, ¿no? Entonces, tengo que saber, por un lado, tengo un motor, con más motor voy a tener más retorno, más rendimiento, pero por otro lado, tengo que saber, si voy a hacer más motor, tengo que estar dispuesto a asumir mayor turbulencia. Y aquí vemos el mismo cuadro y vemos cómo es la variación, ¿no? Entre mejor y peor, ¿no? Rendimientos anuales, ¿no? En 30 hay años donde uno gana mucho. En este caso, históricamente, el mejor año fue 26%, y también hubo un año que creo que era 2008, donde hubo una pérdida de 14%. Pero si uno mira la cartera de 100%, ve que la variabilidad cambia mucho. O sea, el mejor año fue 53%, el peor fue 43% de baja. Entonces, lo que si voy a invertir en una cartera que tiene más motor, tengo que saber que tengo que estar dispuesto, de cierta forma, de mantenerme invertido, aún si veo, por ejemplo, mi cartera bajar un 40%, en poco tiempo, ¿no? Entonces, esa es la definición que tienen que hacer para estar listo para el próximo paso que vamos a ver el jueves, que es ir al banco y empezar a definir qué vamos a hacer específicamente. Entonces, es una cosa que quería pedirle para la semana que viene, hacer, si no lo han hecho, definir, o sea, armar tener claro esta primera parte, ¿no? De definir el tamaño de su motor, ¿no? Y la estructura de lo que van a hacer. Y quería mostrarles ahora. Stop sharing. ¿Dónde pueden hacer eso y cómo funciona la app que tenemos? Did I do it? Am I out? Oh, sí.
la I hope I'm out. Entonces, oh, now I need share again. Are we in still? Bien, voy ahora a hacer otro screen share. Y ahí está. Esto es la página web, ¿no? De que tenemos en la página web de Mi Dinero, Mi Problema, ¿no? www.midineromiproblema.org. Y aquí arriba podéis ir y ves herramientas. Entonces apretás acá y tenés acá 2 botones. Digo, estos son los mitos que hemos visto el otro día. La página se ajustó el otro día, si ustedes han entrado antes. Donde tú vas a querer entrar es acá, armar tu plan de vuelo. Y es aquí donde encontrás los 2 planes. O sea, si sos una persona todavía en años, o sea, estás trabajando, estás ahorrando, usarías el primero tu plan de ahorro. Y si ya sos una persona jubilada, vas a usar tu plan de retiro. Entonces vamos a rápidamente entrar y ver cómo funciona esto. Es muy sencillo, es rápido. Entras acá, y como es un plan de ahorro si sos joven, ¿no? Y entonces vas siguiente, y acá, bueno, te pide cuántos años tenés. Voy a poner 30. Aquí edad quieres dejar de trabajar, ¿no? Y aquí voy a poner, acá dice, bueno, y con tu edad te dice más o menos la esperanza de vida, que en este caso son 86, ¿no? Pero como dijimos que tenés un 50% de chance de sobrevivir tu esperanza de vida, vamos a poner 90, que es lo que típicamente yo recomiendo. Y entonces acá te da 2 opciones. Una opción es, si tú sabes cuánto puedes ahorrar, puedes determinar cuánto puedo retirar en base a lo que puedo ahorrar, o puedes poner cuánto tengo que ahorrar para llegar con un retiro determinado. Y vamos a usar este primero para que lo ven. Entonces acá, bueno, primero te pregunta si tenés algo para invertir ahora, si tienes su capital ahora que vas a invertir. En este caso voy a poner que no, pero obviamente si tienes este pondrías el sí, pondrías el monto. Y acá te pregunta, ¿cuánto quieres retirar por mes cuando no trabajas más? Aquí pones un monto por mes en dólares de hoy, ¿no? Entonces te dice acá, bueno, ¿cuánto vas a necesitar? ¿Cuánto va a ser cuánto vas a gastar el primer año de tu jubilación? Aquí van a ver que hay una pequeña diferencia con lo que hicimos antes, porque aquí se usó la inflación histórica, que era 2,92% anual en vez de 2,5%. Entonces aquí te dice, bueno, te vas a necesitar 2.738 el primer mes, y tu número soñado, o sea, el número que vas a necesitar para lograr este número son 821, ¿no? Entonces acá, en base a tu edad, ya te recomienda tu cartera, que tiene que ver con, bueno, tu edad. Entonces, en este caso, porque esta persona tiene 30 años, se recomienda una cartera de 70, te da rendimiento promedio anual, te muestra aquí cuánto vas a tener que ahorrar con este rendimiento para llegar. En este caso, vas a tener que ahorrar $450 o anualmente 5,395. Te da aquí los aportes, lo que vas a aportar y lo que va a terminar siendo lo que ganaste de la inversión, ¿no? Y vemos la importancia que es el regalo de la inversión en este caso. Y aquí te va a demostrar un poco la turbulencia, cuánto podría bajar, ¿no? Tu cartera. Obviamente, esto si tenés el monto, ya te muestra cuánto perderías en tu cartera actual, en este caso, porque el monto es 0 inicial, no se calcula. Y después acá te da la opción de ver si quieres probar con otro tamaño motor, que aquí vamos a poner que sí. Y aquí puedes jugar y poner un motor diferente al motor que se recomendó. En este caso se recomendó un 70, pero vamos a decir, bueno, me asusto con 70, voy a bajar a 50. Y aquí te muestra el impacto, bueno, cómo impacta eso sobre la decisión. Aquí vemos que si, bueno, bajo de 70 a 50, en vez de ahorrar $450 por mes, voy a tener que ahorrar 570.
¿no? Y aquí abajo me muestra también la turbulencia, cómo me bajó por bajar mi cartera de 70 a 50, bueno, bajó lo que es la turbulencia, la negativa, ¿no? O sea, en vez de bajar normalmente entre negativo 20 y 36, ya tengo entre negativo 14 y 27, y la peor baja es menor que, o sea, 22 en vez de 31, ¿no? Entonces, en base a eso, después yo puedo definir, bueno, cuál de estos quiero usar, ¿no? La base, lo que se recomendó, la alternativa. Entonces, en este caso voy a usar la base. Después, si apretas acá y decidir tu plan, después te da este documento que puedes imprimir, ¿no? Que básicamente es tu plan de vuelo, ¿no? Y eso es lo que yo les pido que hagan para la semana que viene, porque vamos a usar después ese documento para definir de cierta forma qué vamos a hacer. O sea, cómo vamos a implementar esto, cómo va a ser un banco, un corredor de bolsa para implementar esto. Y después, la otra cosa que, obviamente, si hago plan de retiro, es lo mismo, ¿tá? La única diferencia acá es que lo que me va a decir es, bueno, ya voy a poner el capital que tengo y me va a decir cuánto es el máximo que puedo sacar por mes, ¿no? Y después es lo mismo. Básicamente voy bajando, y lo que me va a mostrar también al final me va a dar también me va a dar la posibilidad de ver diferentes tamaños de motor y ver el impacto sobre mi capital al final, ¿no? Y aquí lo vemos. Si en este caso, porque la persona tiene 60 años, o sea, se recomienda un fusilaje más chica, y muestra, bueno, si cambio esto, cómo cambia el porcentaje, el capital promedio al final que tengo. Esos son las dos herramientas, y bueno, dependiendo un poco de tu situación, me gustaría que lo hagan, y bueno, que para que lo podamos usar, y ya tienen todos prontos eso para el jueves, cuando empezamos a hablar sobre el tema del aeropuerto y piloto y productos. Básicamente eso. Así que bueno, ya terminamos, ¿no? Casi. Así que no sé qué hora es. Estamos en la hora, ¿no? Pero no sé si alguien tiene una pregunta. Sí, Dayana consulta, ¿el simulador que nos presentás asume una renta mensual después de impuestos? No. Si uno invierte bien, en general, en Uruguay no hay que pagar impuestos sobre las inversiones. No hay supuestos de impuestos. Lo que hay es, si te decís renta mensual, lo que hay es un retiro sostenible mensual, que es un poco lo que hablamos, que es que tú puedes ir sacando este monto. Mensualmente cuando te jubilas. No tiene un supuesto de impuestos. Es un buen tema. Capaz en un futuro voy a hacer un ajuste y agregar la posibilidad de poner impuestos, algo de impuestos ahí, porque no tiene un supuesto de eso. Bien. Después Rosario consulta, ¿los ETF pagan utilidades? Sí. Eso vamos a hablar un poco sobre los ETF la semana que viene. Los ETFs, lo que hacen las empresas, o sea, el ETF es un producto que tiene adentro su fondo, un tipo de fondo que tiene adentro acciones o bonos de empresas, ¿no? Entonces, si paga el bono o un interés, o paga la acción, un dividendo, ese monto se puede pagar o se puede reinvertir en el mismo producto. Eso es un tema que vamos a ver la semana que viene. Pero sí, o sea, si uno tiene un ETF, lo que uno tiene es una inversión en un conjunto de empresas. Es básicamente lo que vimos anteriormente, o sea, lo que vimos hoy, ¿no? Sobre ese rendimiento genuino que sí se recibe en un ETF. Bien. Por ahora no hay más consultas. Bueno, nos vamos entonces, así que nos vemos el jueves. Vamos a hablar
Alguien consulta cómo podría ser para ver los anteriores, los seminarios. Yo puse en el foro el link donde están todos los anteriores. También ustedes, o sea, hoy, de mañana, cuando mandamos el video nuevo, se va a mandar un nuevo link, que es el link que lleva al link anterior, que es, que no me acuerdo exactamente el nombre, lo puse en el foro, le puse el link en el foro si lo quieren ir a buscar ahí. O no, cuando reciben van a recibir un mail con la grabación de esta semana y cuando recibís esa grabación también están los videos de las sesiones anteriores también. Ahí ya lo compartieron. Ok, perfecto. Bien. Y después hay una última consulta de Mauricio que dice, cuando decís que en Uruguay no se pagan impuestos por las inversiones, concretamente ¿a cuál te referís? Por lo general pagan 12% de IRPF. No, se paga 12% siempre y cuando hay una renta. O sea, si tú recibís una renta, que es un dividendo o un interés, se paga 12%. Si uno no recibe, si esa renta, en vez de recibirlo, se reinvierte en el mismo instrumento, y hay instrumentos que permiten eso, que acumulan esas rentas y no lo pagan, hoy en día esos instrumentos no pagan ningún impuesto, porque se va acumulando este dinero dentro del producto y después cuando se paga, no se paga como renta, se paga como... es una ganancia de cierta forma en la venta y en ganancias en venta no hay un impuesto en Uruguay sobre inversiones en el exterior sobre esa parte. Entonces, en general la recomendación es si vas a invertir, no recibir rentas, sino buscar productos que te permitan acumular esas rentas dentro del producto y después vender el producto para generar el retiro. Eso es un punto importante, lo vamos a ver también el jueves, pero es sumamente importante. Perfecto, ahora sí no hay más consultas y dicen todos muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao.